Entonces, vamos a comenzar entonces por el primer tópico, el primer tema que yo les propuse allí. Entonces, ustedes recuerdan, yo les presenté unas imágenes, unos mapas, y les hacía la siguiente pregunta: ¿por qué son tan diferentes? ¿Cuáles son las principales diferencias entre dichas representaciones del mundo? ¿Qué elementos observan de estas representaciones que les llamen la atención? Entonces, voy a compartirles un momentico la pantalla para que ustedes, pues, recuerden, traigan a la memoria estas representaciones. Entonces, me confirman si están viendo lo que les estoy mostrando en pantalla. Sí, señor. Vale, muy bien. Sí, Entonces, señor, profe. esta es la primera imagen que les presenté. Este es el primer gráfico. Este es el siguiente gráfico que yo les presenté. Y por último, les mostré esta imagen. Entonces, quiero que por favor alguno de los presentes que está acá me explique por qué cree que esas imágenes son diferentes. ¿Qué les parece? ¿Por qué son tres imágenes tan distintas? Vamos a ver, ¿algún voluntario o con la lista voy preguntando? ¿Cómo les parece mejor? ¿Hay voluntarios? Bueno, entonces vamos a ir con lista en mano. Didier Alberto Ardila, ¿dónde está Didier Alberto? La profe. Hola Didier, ¿puedes activar la cámara, por favor? Vale, Didier, muchas gracias. Ya. Bueno, Hola, profe. dele, Didier. Vale, recuerda entonces las tres imágenes que acabo de mostrar, ¿cierto? Señor. Listo, Didier. ¿Usted cuál cree que sea la diferencia? ¿Por qué estas tres imágenes son diferentes? Pues porque tienen que tener, pues los mapas tienen que tener alguna diferencia entre los tres, ¿no? Sí, claro. ¿Usted cuál Pues sospecha que sea la diferencia? ¿O por qué son tan diferentes? no sé explicarle, sí. Vale, tranquilo, no se preocupe, pues que para eso estamos aquí en esta clase, precisamente para explicarles las dudas. ¿Alguien le quiere colaborar? Muchas gracias, Didier, muy amable. ¿Alguien le quiere colaborar a Didier? ¿Alguien quiere dar su opinión voluntariamente? Bueno, por acá veo que Diego levantó la mano, ¿sí? Bueno, Diego QM, no sé quién, si es, levantó la mano para hablar. No, señor. Ah, bueno, es que tiene la manito levantada. Acuérdense que la manita es para pedir la palabra, ¿vale? Listo, gracias. Bueno, ¿algún otro voluntario o sigo disparando? Bueno, disparando es una manera de hablar, discúlpenme, ¿no? Es como, es decir, sigo llamando gente por lista. ¿Algún voluntario o voluntaria? ¿Ninguno? Bueno, entonces vamos a seguir utilizando la lista para llamar gente. Por ejemplo, muestre a ver, Valery Sofía Villalba. ¿Dónde está Valery Sofía Villalba? Acá. Valery Sofía, por favor, activas la cámara. Ya un momento, profe. Vale. Bueno, Valery Sofía, recuerda las tres imágenes que vimos ahorita, ¿cierto? Profe, es que mi internet está muy malo y la verdad, a mí no me aparecieron. Voy a volverlas a compartir. ¿Listo, Valery? Muy atenta. Ok, sí, señor. Y observas, por favor, las imágenes que vamos a mostrar acá. Bueno, me dice si está viendo las imágenes. Ok. Listo. Primera imagen. Obsérvala muy bien. Mira lo que dice, el título. Mira el pie de foto. ¿Listo? Siguiente imagen. Mira el título. Sí, Mira señor. los números que aparecen ahí. Las imágenes, las gráficas, el pie de foto. Y tercera imagen. Mira el título. Bueno.
Listo, Valerie. Ahora sí, ya vimos otra vez la imagen. Ya dejé de compartir pantalla. Valerie, Sofía, ahora sí, ¿cuál crees que sea la razón por la que estos tres mapas son tan diferentes? ¿Sí me escuchas, Valerie? Sí, señor. Profe, ¿será que me podría volver a compartir la última imagen? La Por última favor. imagen, sí, señora, con gusto. Esta es la última imagen. ¿Sí la estás viendo? ¿Sí es la imagen, Valerie? Sí, señor. Vale, listo. Esa es la última imagen, Valerie. Voy a dejar de compartir pantalla y vuelvo otra vez aquí con ustedes. Bueno, Valerie, ahora sí, ¿cuál crees tú que sea la razón por la que estas tres imágenes son distintas? ¿Cuál crees tú que es la explicación? Profe, pues la última imagen era de el planeta y ese, si no estoy mal, es parecido al globo terráqueo, Muy bien. pero no entre la segunda la segunda y el primero son planos. Ajá. Y pues cada por ejemplo, el último muestra el planeta, no muestra el planeta completo. Bueno, vale. Bueno, Valerie, muchas gracias. Vamos a ver, ¿hay algún otro voluntario o sigo preguntando por ahí al azar? ¿Ningún voluntario todavía? Bueno, entonces vámonos otro estudiante. A ver, por aquí. Simona Ríos Carrizosa, ¿está por ahí presente? Simona, Sí, Simona señor. Ríos. Sí, señor. Vale, Simona, ¿activas por favor la cámara? Vale. Bueno, Simona, vimos tres imágenes. Una de Eratóstenes, otra de Marco Polo y una imagen satelital. ¿Por qué son tan diferentes estas tres imágenes? Pues, profe, yo creo que, digamos, de la segunda es como por fe, porque antes de Cristo y otra después de Cristo, y uno sabe que ya se van como viendo más territorios, se van agrandando territorios, se van descubriendo más territorios. Entonces, creo que sería una diferencia. Ujú. Bueno, bueno, lamentablemente por el tema de conectividad, pues no se le escucha muy bien, pero le entiendo lo que está diciendo. Eh, lo que tú estás diciendo es que los mapas son diferentes porque se hicieron en diferentes épocas, ¿es correcto? Sí, señor. Ok, bueno. Entonces, bueno, vamos a quedarnos con esa idea de Simona y voy a empezar a compartirles la imagen. Pero muy bien, Simona, eso que acabas de decir es una de las razones y probablemente la razón más importante que explica eso. Entonces, muy bien por esa apreciación. Bueno, profe, Vale, a usted, muy amable. Vamos a compartir pantalla y muy atentos porque voy a empezar a explicar entonces eso que Simona acaba de decir. Entonces, efectivamente, una de las razones por las que estos tres mapas son tan diferentes es porque, perdón, son mapas de diferentes épocas. Todo mapa es una representación gráfica del territorio, ¿sí? Entonces, desde el siglo tercero antes de Cristo, año 240 antes de Cristo,
un señor, un griego llamado Eratóstenes, hizo la primera representación que se conoce sobre lo que era el mundo conocido, ¿sí? Fue la primera persona que se atrevió o que tuvo la capacidad de hacer un mapa sobre el mundo. Cuando nosotros lo miramos, ese mapa que yo les comparto ahí, se ve un poco raro, ¿sí? Uno dice, eso parece como una mezcolanza. Incluso alguno de ustedes se arriesgó a decir, bueno, ustedes recuerdan en sexto grado que vieron que el mundo también tuvo una evolución, ¿no? Cuando uno habla de la evolución, no son solamente los seres humanos los que han evolucionado, el mundo ha evolucionado, ¿sí? Y por efecto de las placas tectónicas, hubo un momento en que todos los 5 continentes estaban en uno solo que se llamaba Pangea, ¿sí lo recuerdan? Y que esos, en ese momento, digamos, la Tierra estaba constituida en un solo gran continente que se llamaba Pangea. Entonces, alguno de ustedes sugirió que este podría ser un mapa de Pangea. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿O no? ¿Qué opinan? ¿Podría ser Pangea? Profe, mi nombre es Señora. Tatiana Moisés Celis y pues yo creo que no puede ser porque ahí solo se ven los territorios de África, Asia y Europa en estos momentos. Ajá. Sí. Y esa es la razón por la que esto no puede ser un mapa de Pangea, porque ahí se ve que todo está junto, ¿no? ¿Qué nos falta? ¿Qué se nos escapa? Que sabemos que existe. ¿Dónde aparece en ese mapa América? ¿Sí está o no está América? ¿Dónde lo ven? ¿Dónde ven el continente americano? ¿Lo ven por algún lado? No, señor. No, no está. ¿Por qué razón no estaría el continente americano en un mapa del señor Eratóstenes 240 años antes de Cristo? ¿Por qué razón? Profe, yo creo que no estaba América porque no se conocía que existía este continente. Entonces, pues obviamente el señor dibujó o hizo lo que él conocía y sabía que existía. Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Yeida Lizetiana Murillo Celis. ¿Yeida? Sí, señor. Yeida Lizeth. Muy bien, es correcto. O sea, 240 años antes de Cristo todavía los europeos no sabían que existía América, ¿sí? Entonces, Eratóstenes, que era un griego, dibujó o hizo una representación del mundo conocido. ¿Qué era el mundo conocido en ese momento? Europa, África del Norte, porque fíjense que ahí en el mapa no se ve todo África. Uno dice, bueno, pues esa representación de África está muy pobre. Ahí se ve el río Nilo, si se dan cuenta, esa rayita azulita es el río Nilo, ¿sí? Pero todos sabemos que África se ve distinto. Asia también se ve muy diferente. Ahí Asia aparece recortado. Uno dice, bueno, ¿y dónde aparecerá la India? Ahí todavía no está Japón, ahí no se ve gran parte de Rusia, no está. ¿Qué sucedió? Pues que en ese momento no se conocían esos territorios. 2240 años antes de Cristo, Eratóstenes dibujó lo que él creyó que era el mundo, lo que existía. Pero efectivamente no existía para ellos, no habían visto todavía más allá de esos territorios. Sin embargo, yo les quiero hacer una invitación y es a que pensemos en lo siguiente. ¿Cómo pudo haber hecho este señor Eratóstenes que no tenía internet? Eratóstenes no tenía internet, no podía buscar en Google un mapamundi, no podía buscar en libros de mapas porque él hizo el primer mapa. Es que este señor dibujó el primer mapa del mundo que existe. ¿Cómo hizo este señor para hacer un dibujo? Pues de todos modos bastante interesante, porque si ustedes lo miran, ahí se ve, mire, Italia, se ve la bota itálica, se ve un poquito España, se ve Inglaterra. Uno dice, bueno, por más mal dibujante que sea este señor, wow, o sea, de todos modos tenía por lo menos una idea del continente europeo bastante cercana. Entonces, yo también quiero que cuando hagamos este ejercicio,
tratemos de ponernos un poquito en los zapatos de estas personas de la antigüedad. ¿Cómo hicieron estos señores 240 años antes de Cristo, donde no había internet, no había teléfono, no había luz eléctrica, nada, no existía prácticamente nada? ¿Cómo hicieron ellos para inventarse un mapa de estos? O sea, lo primero que uno tiene que reconocer es y admirar, ¿no? El ingenio de estas personas, de todos modos, con tan poquitos recursos, ¿cómo hicieron para inventar un mapa? Pues claro, al día de hoy diríamos, no, ese mapa no es el mapa del mundo, pero fue la primera persona que intentó hacer un mapa mundi, ¿cierto? Entonces, eso es también de admirar, es de admirar y de reconocer. Además, Eratóstenes fue la primera persona que hizo un cálculo de la circunferencia de la Tierra y lo hizo simplemente con una varita. Luego les cuento con más detalle cómo fue lo del tema de la varita, pero fue un señor bastante inteligente, un verdadero genio de la antigüedad, el que dibujó este primer mapa. Muy bien, ¿hasta ahí hay alguna pregunta o todo ya se entiende un poco más este tema? Ya más o menos están entendiendo para dónde vamos, ¿sí? Sí, señor. Muy bien, muchas gracias. Siguiente mapa aparece un título, Marco Polo, y 1275. ¿Qué será Marco Polo? ¿O quién será Marco Polo? ¿El que creó el mapa? Sí, pero para usted poder crear un mapa, ¿este mapa se parece más o menos al mapamundi con respecto al de Eratóstenes? Pues más porque tiene como más extensidad. Sí, y además es un poquito más parecido, ¿no le parece? Sí, señor, más o menos. Ya como que se parece un poco más. Recuérdeme su nombre. Didier. Didier. Cierto que este mapa ya se parece un poquito más a los mapas que nosotros hemos visto del Mapamundi. Ya Europa se ve un poquito más clara. África no tanto, ¿no? África sí se ve como muy rara, como muy choneta. Asia ya se parece un poquito, ya parece la India, pero la India sabemos que no es así, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, este señor ya se parece un poquito más. Pero es que Marco Polo es del año 1275 después de Cristo. O sea, este mapa de Marco Polo se hizo por lo menos 1400 años después del mapa de Eratóstenes. Entonces ya digamos que el mundo había cambiado un poquito más, los barcos eran mejores, ¿cierto? Entonces, este señor Marco Polo era un navegante. Marco Polo es uno de los grandes navegantes europeos, y fíjense que el mapa se parece un poquito más al mapa de hoy, en parte porque Marco Polo hizo el mapa para poderse ubicar en el mar, para él saber para dónde iba, si estaba en Italia, para dónde tenía que agarrar, si quería ir a España o si quería ir al Medio Oriente o si quería viajar a África, ¿no? Entonces los mapas nos sirven para ubicarnos. Entonces estos señores utilizaron los mapas para poderse ubicar en el territorio. ¿Observan ustedes esos dibujitos que aparecen ahí en la parte baja del mapa? ¿Qué observan ahí? Sí, señor. ¿Qué muñequitos observan? Como una estatua y un barco. Una estatua, un barco. ¿Qué más observan ustedes ahí? Hay como pescados, algo así, profe. Ajá. Un delfín. Parece un delfín, ¿cierto? Parece como, incluso si vamos un poquito más lejos, parece una ballena blanca. ¿Cierto que sí? Podría ser una ballena. Sí, señor. Bueno, y el animalito ese que se ve así como de verde, ¿a qué se les parece? Profe, creo que es una estatua, no sé. ¿Parece una estatua o qué podrá ser? Tiene como una capa roja, ¿cierto? No sé, profe. ¿A qué se imaginan ustedes que podrá ser eso o a qué se parece? Díganme a qué se parece. Se parece un poquito a un ave. ¿Parece un ave o más bien a otra cosa que también vuela? Sí. ¿Qué? Un murciélago. Un murciélago, parece un murciélago, claro. ¿Por qué pintaron? Parece un dinosaurio también, podría ser. ¿Por qué Marco Polo dibujaría algo parecido a un dinosaurio o a un murciélago en medio del mar? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué? Para orientarse.
Bueno, ¿será que un dinosaurio en medio del mar o un murciélago gigante nos sirve para orientarnos? No, señor. Si a usted le dan este mapa y le dicen, vea, ahí en medio del mar hay un dinosaurio gigante, un murciélago, ¿usted le gustaría ir por allá? Como para prevenir que no vayan allá, profe. Algo así, y entonces estas representaciones podrían darle a la gente tranquilidad o miedo. No, pues, miedo. Claro, claro. Entonces, atención porque estos muñequitos, estas representaciones, obedecen a los mitos que tenían en la antigüedad. Cuando la gente viajaba en el mar, por ejemplo, y habían barcos que salían y nunca regresaban, ¿qué se imaginaba la gente que podía haber sucedido? Podría ser, profesor. ¿Sí? Lo escucho. ¿Podría ser qué? Podría ser que ahí había como un animal o algo que se los comía. Podría ser que habían animales o algo que se los comía. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser? ¿Será cierto que existían estos monstruos o era lo que la gente se imaginaba? Es lo que la gente se imagina. Lo que la gente se imaginaba, profe. Claro, si usted veía que los barcos salían y no regresaban y cuando iban cerca a ciertos lugares, o sea, es decir, ocurría que los barcos naufragaban y no volvían, pues la gente en esa época era muy fantasiosa, ¿no? Y era muy dada a creer que habían monstruos marinos, bestias marinas, y que esas bestias eran las que se tragaban los barcos o los sumergían. Seguramente todos hemos visto la película Piratas del Caribe, ¿no? Y hay una... No. Claro, y han visto seguramente una de esas películas en la que aparece el Kraken, ¿sí? Ese monstruo marino, claro, que agarra los barcos y los destroza. Pues nosotros hoy vemos esas películas y nosotros estamos viendo al Kraken ahí destruir al barco y nosotros decimos, ah, pues eso es ficción, ¿no? El cine todo lo hace posible. Pero en el año 1275, cuando Marco Polo hizo este mapa, la gente no creía que eso era ficción. La gente creía que era de verdad. La gente creía que habían monstruos marinos, que existía el Kraken, que existían animales gigantescos que destruían los barcos. Entonces, en este mapa, Marco Polo no solamente está representando la ubicación geográfica de los lugares, sino además nos está mostrando su manera de pensar y la manera de pensar de su gente, de su época, ¿no? Nos está diciendo, ojo, no se vayan tan lejos hacia el mar Índico, porque por allá hay monstruos marinos, y si ustedes se van por allá, los barcos no vuelven, ¿sí? Claro, hoy sabemos que los barcos naufragan por otras razones, ¿no? Ustedes todos sabemos la historia del Titanic, ¿no? Que fue y naufragó cuando se estrelló por allá con un iceberg. Seguramente si lo del Titanic hubiera ocurrido en la época de Marco Polo, pues seguramente habrían dicho que fue el Kraken o que fue un monstruo marino el que lo hundió, claro. Pero pues ya el mundo ha venido evolucionando, ¿cierto que sí? Bueno, finalmente tenemos entonces esta imagen satelital del año 2014. Esa imagen satelital, ¿a qué se refiere? ¿Qué es una imagen satelital, primero que todo? Es como se ve el mundo desde el espacio. Ok. Entonces, en la época en la que estamos viviendo actualmente, existe la posibilidad de que la Tierra se tome una selfie, mejor dicho. O sea, como ya existen satélites, esos satélites están por fuera, están en órbita, entonces esos satélites pueden tomar fotografías desde fuera. Y esta imagen que estamos viendo es como se ve realmente la Tierra. Yo creo que Eratóstenes y Marco Polo soñaron con la posibilidad de tomar una fotografía como estas, ¿cierto? Cuando ellos hicieron los mapas, ellos creyeron que estaban haciendo el mapa más preciso sobre la Tierra, pero ni Eratóstenes ni Marco Polo tenían la tecnología que tenemos nosotros hoy. Por eso les digo que tenemos que admirar muchísimo a gente como Marco Polo o a gente como Eratóstenes que se arriesgaron a hacer un mapa con todo lo choneto que les hubiera quedado,
pero era genial para su época porque ellos no tenían nuestras herramientas. Realmente para nosotros es muy fácil esto, porque cualquiera de nosotros que quiera saber cómo se ve la Tierra desde el espacio, ¡pum!, muy sencillo, busca en Google Earth y ve y dice, ah, mire, así está la Tierra. Sí, pero todo eso es producto de un trabajo que lleva siglos. O sea, ese trabajo de elaborar mapas empezó, el primer hombre que empezó a elaborar mapas, que se sepa, es el señor Eratóstenes. A partir de él empezaron a elaborar cada vez mapas y mapas más precisos. Hoy tenemos mapas muy precisos de la Tierra gracias a las imágenes satelitales. Entonces, esa es la razón por la cual entonces ocurre esta situación. Entonces, vamos a volver otra vez a la pregunta y yo quiero compartirles algunas de las respuestas que ustedes dieron. Por ejemplo, algún compañero escribió, porque el mundo va creciendo mucho más. ¿Eso es cierto o no es cierto? Sí, profe, porque en las imágenes que usted nos mostró antes todavía no estaba América. Claro, pero la pregunta es, ¿será que en la época de Eratóstenes no existía América? ¿O sí existía América? Tal vez existía, pero no lo habían descubierto. Ah, claro. El problema es que Eratóstenes no sabía que existía el continente americano. Él no sabía que Rusia era un país mucho más grande. Él no conocía los polos, no sabía que habían polo norte y polo sur. Eso ellos no lo sabían. Pero América ya existía, ¿sí? América existía desde muchísimo antes de que existiera Eratóstenes, ¿cierto? Entonces, no es que el mundo fuera cambiando, sino que lo que fue cambiando fue la visión del mundo que tenían los hombres, ¿sí? Esto se parece un poco como a la misma situación nuestra. Un niño de 2 años ve el mundo de una manera diferente a como la ve un niño de 10 años, a como la ve un niño de 12 años o 13 años, como tienen algunos de ustedes, a como lo ve un adulto como yo, ¿sí? ¿Pero es que el mundo ha cambiado mucho? No, pero nosotros sí. Con el paso del tiempo, los seres humanos hemos acumulado más conocimiento y por eso, pues, hoy vemos las cosas mejor. Ahora, la otra pregunta interesante es, ¿qué pasaría si nosotros, por ejemplo, en este momento nosotros no sabemos casi nada del universo? Hasta hace 2 años se tomó la primera fotografía real de lo que es un agujero negro. ¿Qué tal que existan otras galaxias o con otros planetas, con personas, o bueno, con algo parecido a personas o seres pensantes? Nosotros no lo sabemos, ¿cierto? Y de pronto dentro de 500 años, para los niños que estudien en esa época, pues estudiarán la colonia de la galaxia que está en Andrómeda y conocerá la cultura de, pues no sabemos, estoy inventando, ¿no? Pero ¿qué tal que sí? ¿Cierto? Seguramente Eratóstenes nunca soñó que existía algo parecido a América, no se imaginó que existieran Polo Norte y Polo Sur, no sabía eso. Así como nosotros no sabemos si hay vida o no, por ejemplo, en la galaxia más cercana a nuestra galaxia, ¿cierto que sí? Entonces, todo es un proceso de evolución. Cada vez sabemos un poquito más sobre las cosas, cada vez averiguamos más cosas. Por ejemplo, hace 3 años no sabíamos que podíamos hacer una vacuna contra el COVID, ya hoy existe. Es más, hace 1 año la angustia nuestra era, oiga, ¿sí será posible crear una vacuna contra el COVID? Incluso había gente que decía, es muy difícil, no se puede. Hoy sabemos que sí se pudo. Entonces, el mundo avanza cada vez desde la ignorancia hasta el conocimiento, ¿cierto? Y siempre hay personas que van haciendo que el conocimiento avance cada vez un poquito más. Bueno, hasta ahí estamos leyendo algunas de las respuestas. Miremos otra. Porque son distintos lugares del mundo. ¿Es cierto que esos 3 mapas son lugares distintos del mundo? No, profe. No. No. No, Es el mismo señor. lugar. Es el mismo lugar, es el mismo mundo. ¿Sí? Solamente. Primero Señora, ¿cómo dice? que el primero y el segundo sí se ve el mismo lugar, pero en el tercero ya se ve América. Ah, ok, listo, perfecto. Desde una perspectiva distinta, ¿cierto que sí? Claro, pero es el mismo mundo, ¿no? Es el mismo mundo, la misma representación. Sí, señor. Vale. Aquí hay otra respuesta de ustedes. Dice, porque la primera imagen muestra cómo eran los continentes cuando estos se llamaban Pangea y se encontraban unidos, y en la segunda imagen Pangea ya no existía. Bueno, aquí quiero aclarar algo que les había anunciado ahorita.
si bien es cierto que el mundo ha evolucionado y sí ha cambiado, realmente 2000 o 3000 años no son suficientes para que las placas tectónicas se muevan tan rápido que cambie el mapa del mundo. Voy a decírselo así, a ver si soy claro. El mundo en la época de Eratóstenes era casi igual al mundo que conocemos hoy, prácticamente el mismo. O sea, si en la época de Eratóstenes unos marcianos hubieran llegado al planeta Tierra, hubieran visto lo que vemos hoy. ¿Sí? ¿Me hago entender? O sea, el problema no es que Eratóstenes haya dibujado un mundo diferente porque el mundo era distinto, no. El mundo era prácticamente lo mismo. ¿Eso quiere decir que el mundo siempre ha sido lo mismo? No. Existió Pangea, pero Pangea existió hace millones de años. Aquí es una cosa que yo quiero que también empecemos a pensar un poquito. Hay una diferencia entre miles y millones. Voy a ponerles un ejemplo. Eratóstenes vivió en el 240 a.C. Listo. O sea que Eratóstenes vivió hace 2200 años. A uno le parece que 2200 años es mucho tiempo, ¿cierto que sí? Pero si yo les doy a ustedes 2500 pesos, ¿ustedes qué compran con 2500 pesos? Una gaseosa. Una gaseosa y no más, y de pronto un pan de 500, no, ya ni siquiera hay pan de 500. Pero si yo les doy a ustedes 50 millones de pesos, ¿ustedes compran más o no? Sí, profe. Ah, Sí, profe. Obvio. 50 millones de pesos ya es algo de platica, ¿no? Entonces, hay una diferencia entre 2400 años y 40 millones de años, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de Pangea, tenemos que hablar de millones de años. O sea, sí es cierto que existió Pangea, sí es cierto que el mundo ha evolucionado, pero ha evolucionado a una velocidad diferente a la que evolucionamos los humanos, ¿sí? El continente de Pangea existió hace millones de años, millones, y eso ya es bastante tiempo. Eso no es 2500 años antes de Cristo, no, es millones de años. Entonces, la razón por la cual esos mapas son diferentes no es porque Pangea estuviera representado allí, sino porque Eratóstenes no tenía una imagen satelital de cómo era realmente la Tierra. Marco Polo no tenía una imagen satelital de cómo era realmente la Tierra y la dibujaron con lo que ellos observaban a través de sus viajes y a través de lo que la gente les contaba. Bueno, otra respuesta. No tienen la misma forma porque son diferentes mapas. Ya dijimos que no son diferentes mapas, ¿no? Se trata del mismo territorio, el mismo mundo. La principal diferencia son sus fechas. Eso ya nos lo había dicho una compañera acertadamente. Efectivamente, hay un mapa de 2400 a.C., uno de 1200 a.C. y otro del año 2004 después de Cristo. ¿Porque están tomadas desde diferentes ángulos? Sí. La última foto está tomada donde se ve América y las primeras dos solamente aparece Europa porque no sabían que existía América. Los mapas son del mismo territorio, la diferencia es que un mapa es más viejo que el otro, uno es de antes de Cristo y el otro es después de Cristo. Esa respuesta es perfecta, muy bien para el estudiante que contestó eso. Que cada vez iba mejorando la calidad en el gráfico del mapa, que la representación fue hecha con muchos años de distancia, cada foto, perfecta esa respuesta. Estas dos últimas respuestas son las más acertadas con respecto a lo que yo esperaba encontrar. Bueno, muchachos, ¿hasta ahí alguna duda con respecto a lo que hemos charlado hasta este momento? ¿O todo bien? ¿Está quedando todo claro? No, señor. Vale. Todo bien, Señor. Todo bien, profe. Listo. Sigamos con la... Fíjense que llevamos casi una hora y apenas hemos resuelto una pregunta, ¿no? Este tema de las ciencias sociales es bastante extenso. No es, digamos, bastante lo que tenemos que estudiar en ciencias sociales. Muy bien. Sigamos con la otra pregunta. El Imperio Romano. Entonces, observa el siguiente mapa sobre los territorios que conquistó el Imperio Romano y contesta, ¿cómo pudo haber influido el Imperio Romano en el mundo que tú y yo vivimos actualmente? Entonces, vamos a ver esta imagen del Imperio Romano. ¿Observan la imagen? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Sí, señor. Ahí dice en la parte de Señor. arriba, Imperio Romano 117 AD. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa AD?
¿Antes de Cristo? Antes de Cristo. Antes Es de decir, Cristo. sí, señor. Esta es la extensión del Imperio Romano 117 años antes de que naciera Cristo, que como todos sabemos, pues es el líder principal que crea el cristianismo. Entonces, es una época anterior al nacimiento de Cristo. Ahí observamos el mapa de Europa. Sí, sí, se dan cuenta, mire, ahí está España, ahí está Italia. Pero ¿qué es lo raro? ¿Cómo se llaman esos territorios? ¿Se llaman igual que ahorita? No Se sé, no, llaman diferente. no sé, no, se llaman diferentes. Se llaman diferente. Mire, por ejemplo, en la península itálica aparece Beticia, aparece Lusitania, bueno, mire, en la parte de lo que hoy es Francia, aparece Ludovece, Aquitania. Bueno, Bélgica sí se llama Bélgica todavía, Italia se llama Italia. Macedonia, mire, aparece Tracia, aparece nombres muy diferentes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ese territorio en esa época se llamaba así. Eso eran, digamos, los pueblos que existían en esa época. Yo quiero que nos fijemos un poquito. Esa es la extensión del Imperio Romano. O sea, el Imperio Romano logró abarcar todo ese territorio, casi toda Europa, parte de Asia y el norte de África. Fue un imperio grandísimo. Fue el imperio más grande de la antigüedad. La pregunta que yo les hacía es, ¿cómo creen ustedes que influyó el Imperio Romano en nosotros? Entonces, hay una situación y es la siguiente. Ustedes saben que la lengua que nosotros hablamos es la lengua castellana, es el castellano. El castellano llegó a nosotros gracias a ¿qué? Gracias a que los españoles llegaron aquí en el 492, ya vamos a hablar de eso en la última pregunta, y se produjo la conquista. Entonces, como los españoles conquistaron América, pues en América, la mayor parte del continente, lo que llamamos Latinoamérica, hablamos castellano o español. Pero además, la religión que llegó a América fue el cristianismo. ¿Por qué? Porque España era un país católico, ¿sí? Pero ustedes recuerdan que Jesucristo, por la historia que nosotros conocemos, vivió en la época del Imperio Romano. De hecho, Jesús murió en la época del Imperio. Entonces, el cristianismo se expande en el siglo I y II por todo el Imperio Romano, al punto en que hacia el siglo III, el Imperio Romano con el emperador Constantino se convierte al cristianismo, se vuelve un imperio católico. Entonces, a través de ese Imperio Romano, a través de esa dominación que tuvo el Imperio Romano de lo que hoy es España, España se volvió un país católico, pero además el antiguo idioma del imperio, que era el latín, fue convirtiéndose en cada una de esas regiones en una lengua diferente. Entonces, ese latín que llegó a España poco a poco se fue modificando y se transformó en el castellano. Ese latín que llegó a Francia poco a poco se fue transformando hasta convertirse en el francés. Ese latín que llegó a Britania poco a poco se fue transformando hasta que se convirtió en el inglés. Lo mismo sucedió con el italiano y lo mismo con otras lenguas que llamamos lenguas romances. Por eso hay palabras parecidas del latín en el español, en el francés, en el inglés, en el italiano, en el portugués, por ejemplo, ¿sí? Entonces, una de las razones por las cuales para nosotros es importante estudiar el Imperio Romano tiene que ver con la lengua misma. Nosotros hablamos una lengua que es latina. De hecho, nosotros nos llamamos latinoamericanos, ¿no? ¿Han escuchado eso? Ah, nosotros somos latinos. ¿Qué significa? Que alguna vez tuvimos la influencia del Imperio Latino, o sea, el Imperio Latino es el Imperio Romano, ¿sí? Entonces, esa es una de las influencias que tenemos, la lengua, la otra la religión y además las instituciones. En la antigua Grecia se crea el derecho, por eso el derecho, algunos hablan del derecho romano, el derecho que conocemos, la ley, la forma de estructurarse, las instituciones nacieron en Roma. Por eso es importante, muy importante estudiar sobre el Imperio Romano para conocer un poco de dónde vienen todas estas tradiciones nuestras. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta o ha quedado claro ese tema? Igual el tema del Imperio Romano es un tema muy extenso, ¿no? Pero, ¿alguna duda con respecto a eso o ninguna? Ninguna, profe. Vale. Ninguna, profe. La siguiente pregunta entonces es sobre el feudalismo.
Entonces, la Edad Media y el feudalismo. Yo les preguntaba, bueno, ¿qué recuerdan sobre la Edad Media y el feudalismo? ¿Cómo era la sociedad en aquella época? Yo les hice ahí un medio spoiler, ¿no? Una medio ayudadita con esa imagen que les puse. Con eso ustedes recuerdan que la época medieval era una época basada en los reyes. Habían unos señores feudales que se empezaron a convertir en reyes. Esos señores feudales eran los dueños de la tierra y esa tierra la distribuían entre sus vasallos, ¿sí? El rey era la máxima autoridad, la máxima figura. El rey podía hacer, decir lo que quería. Él decidía sobre la vida y la muerte de sus súbditos. El rey era la máxima figura. Además, el rey recibía su poder directamente de Dios, ¿sí? Él al único que le tenía que rendir cuentas era a Dios, a nadie más. Todos los demás, del rey para abajo, eran súbditos de él. Luego aparecía otra clase social, ¿sí? La nobleza. Entonces ahí estaban los condes, ahí estaban los duques, los altos prelados. Esa imagen que aparece ahí, ese señor de moradito, ¿quién será o qué será ese señor? Un duque. El padre. ¿Un qué? El padre. Un padre, pero no cualquier padre. El Papa. Probablemente el Papa, pero ese color morado normalmente se lo hemos visto a quienes dentro de la Iglesia Católica. ¿Quiénes visten de morado o de púrpura? ¿Obispo? ¿Sacerdotes? Los obispos y sobre todo los cardenales que son los príncipes de la Iglesia. Después del Papa, los cardenales son los que tienen mayor autoridad en la Iglesia Católica. Entonces, la alta jerarquía de la Iglesia era parte de la nobleza, digamos los cardenales. Luego venía otra clase social, los caballeros, los señores, pequeños feudales, los obispos, los abades, ¿sí? Que era ya otra clase social un poquito más baja, ¿cierto? Y por último, ya digamos la clase más baja era la de los soldados, que tenían que ir a pelear las guerras, a matar y a morir por sus señores, los campesinos que tenían que pagar tributo por la tierra a través del cultivo y a través de la servidumbre. Entonces, nosotros recordamos estos castillos medievales, ¿no? Se hicieron en esa época para las guerras. Entonces los reyes, los señores feudales vivían detrás de esos castillos amurallados. ¿Para qué le hacían esas murallas tan grandes? Para evitar que otros ejércitos llegaran a conquistar sus ciudades. Entonces era una época de muchas guerras, era una época yo no sé si ustedes, bueno, hoy se habla mucho, digamos, de una serie muy famosa, un libro muy famoso de Juego de Tronos, ¿no? Pero si ustedes han visto Juego de Tronos o conocen la historia, pues es lo más parecido a cómo se vería el mundo medieval. Una época de reyes, de traiciones, de violencia, de vasallos, bueno, en fin, todo este mundo, digamos, alrededor del dominio por la tierra. ¿Qué contestaron ustedes sobre la Edad Media? Que va desde la caída del Imperio Romano de Occidente y termina en el descubrimiento de América, muy bien. El feudalismo es una organización social, política, económica centrada en la tierra y en el vasallaje. Eso era lo que les estaba explicando ahorita. Los vasallos son los súbditos del rey, a los que el rey nombra caballeros o condes o vizcondes. Muy bien. Renacimiento, vamos para el Renacimiento. ¿Qué sabes sobre el Renacimiento? ¿Qué sabes de las siguientes obras de arte y qué significan para ti? Bueno, la mayoría de ustedes en este cuarto punto me dijeron que ustedes no vieron Renacimiento el año pasado. ¿Eso es cierto? Sí, señor. Ustedes no alcanzaron a ver sobre el tema del Renacimiento, ¿cierto que no? Sí, señor. No, señor. Sí, señor. Yo sí lo vi. Señor. No, señor. Bueno, Nosotros pues, no, profe. vale, eso es parte también del diagnóstico que yo quiero hacer. Renacimiento se conoce a una época en la que, como su nombre lo indica, renacer quiere decir volver a nacer. ¿Qué fue lo que volvió a nacer? Lo que volvió a nacer fue el mundo antiguo, el mundo de Roma y de Grecia. ¿Por qué Roma y Grecia? Porque en la época del Imperio Romano y en la época del gran esplendor de la sociedad griega, surgió una serie de artistas, de escultores, de pintores, de gente que quería expresar a través del arte la grandeza del ser humano. Esta época había quedado en el olvido un poco en la época de la Edad Media porque pues fue una época basada en las guerras medievales, en las guerras feudales y sobre todo en el dominio de la iglesia. Entonces la iglesia, digamos que no tenía mucho interés en mostrar la grandeza del hombre, sino la grandeza de Dios. La época de la Edad Media era una época basada en el cristianismo, en la oración,
en mucho recogimiento alrededor de los temas cristianos. Entonces era una época que no estaba interesada tanto en el hombre, sino en Dios. Pero el Renacimiento cambió las cosas y el Renacimiento volvió otra vez a volcar su mirada sobre los hombres y sobre la grandeza de los hombres. Entonces aparece una serie de artistas que sobre todo pues son lo que más se destaca. Yo les preguntaba si sabían algo sobre estas obras. ¿Alguien conoce la obra de la izquierda? Esa pintura es muy conocida. ¿Cuál es? La Mona Lisa. La Mona Lisa. Es la famosa Mona Lisa. ¿Quién pintó la Mona Lisa? Da Vinci. Gioconda. Leonardo da Vinci o la Gioconda. Muy bien, esa es la Mona Lisa o la Gioconda. La imagen de la izquierda es una escultura. ¿Reconocemos a ese personaje? No, profe. ¿No? Es un personaje bíblico. Está con la cabeza de un hombre, ahí a sus pies se dan cuenta, le acaba de cortar la cabeza a un hombre y se ve que ese hombre es un gigante. ¿Qué personaje de la Biblia, de la antigüedad, recordamos que haya peleado contra un gigante y le haya quitado la cabeza? ¿Recuerdan esa historia bíblica? No, señor. ¿Recuerdan alguna historia de la antigüedad, de la Biblia, en la que un hombre pequeño derrotó a un gigante? No, señor. ¿Seguro? Hagan memoria. Un gigante que es derrotado por un hombre pequeño. ¿Quién será? David. Ah, Me parece que es señor. David. Sí, eso, muy bien. Sí conocemos la historia. Es la historia de David y Goliat, ¿sí? Ese es David. Lo que pasa es que a David lo recordamos más por la sonda, ¿no? La onda esa que le lanzó con la piedra y que de una pedrada mató a Goliat, pero aquí ya aparece la escena siguiente, que es cuando David decapita al gigante Goliat. Y ahí aparece David, digamos que en un cuerpo más o menos de adolescente, casi de un niño, derrotando al gigante Goliat. ¿Quién es el autor de esta escultura? De esta escultura de David. No es tan conocido la verdad, pero ¿alguien averiguó? ¿Alguien sabe? No, profe. Esta es una escultura de un artista del Renacimiento que se llama Donatello. Donatello fue el autor de esta pintura. Siguiente imagen, ¿la reconocemos? No, señor. No, señor. Pero hemos visto esa imagen en algún lugar, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Esa imagen es bastante famosa, pero ¿qué representará esa imagen? ¿Quién es el señor de la derecha? ¿Quién será el señor de la derecha? Ese señor de barbita que está con otros, parecen ángeles ahí alrededor. ¿Quién será? ¿Otro ángel? ¿Otro ángel? El Señor es Dios. Esa yo Muy bien. la averigué y me parece que es el nacimiento de Adán. Exactamente. Se llama Ese señor es Dios. Y el Esa me otro parece que es señor el que está a nacimiento de la Adán. izquierda. ¿Quién? El hombre. El hombre representado por quién? Por Adán. Por Adán. Muy bien, perfecto. Ese es el momento de la creación. Es en el momento en que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Fíjense que son similares. Esta imagen se encuentra en el techo de la Capilla Sixtina, en Italia. La Capilla Sixtina es la iglesia donde el Papa es investido como Papa, donde los cardenales se reúnen en el cónclave a elegir, cada vez que muere un Papa, hay que elegir uno nuevo de entre los cardenales, y ellos se reúnen ahí en la Capilla Sixtina, que es donde sale el humo blanco. Ustedes seguramente recordarán esa imagen del humo blanco de los papas. Pues esa pintura, ese fresco que está en el techo de la Capilla Sixtina, fue dibujado ¿por quién? ¿Quién es el autor? esa pintura fue pintada por Miguel Ángel. Muy bien, Miguel Ángel, muy bien. Esa pintura es del señor Miguel Ángel. Y esta imagen, ¿a qué corresponde? ¿Dónde hemos visto? ¿Una capilla o una iglesia? Parece una iglesia. ¿Y quiénes serán esos señores? Platón y Sócrates. Muy bien, excelente. Platón y Sócrates aparecen ahí atrás. Son los personajes centrales de la pintura. Y los demás son los sabios de la antigüedad.
Incluso si ustedes se fijan bien, se van a dar cuenta que todos, salvo uno, son hombres. Todos son hombres menos uno. Hay uno que es una mujer. ¿De qué vestido está la mujer? ¿De qué color? Blanco. De blanco, muy bien. Me ¿Alguien parece. reconoce a esa Blanco. mujer? ¿Alguien sabe quién podría ser esa mujer? Atena, Atena. No, no es Atenas. ¿No? No. Esa mujer se llama Hipatia, Hipatia de Alejandría, y fue una gran filósofa de la antigüedad. Fue filósofa, matemática, astrónoma. Bueno, fue la heredera de la escuela de Platón, un personaje del que después hablaremos con más tranquilidad. Bueno, hemos hablado de cuatro pinturas del Renacimiento, de la Gioconda, del David, de la pintura de la Capilla Sixtina, de la Creación, y esta que se llama la Escuela de Atenas. ¿Quiénes son los autores de esas pinturas? ¿Quiénes fueron? Recordemos. El de la Mona Lisa. Leonardo da Vinci. ¿Quién más? Miguel Ángel. El David, ¿quién lo pintó? El David, ¿quién lo pintó? Les acabé de decir. ¿Quién pintó el David? ¿Quién esculpió el David? Donatello. Donatello. ¿Quién dibujó la Capilla Sixtina? Miguel Ángel. Miguel Ángel. ¿Y Miguel Ángel. quién hizo esta pintura que se llama la Escuela de Atenas? Rafael Sanz. Rafael. Fue Donatello. ¿Quiénes son entonces Leonardo, Donatello, Rafael y Miguel Ángel? ¿Quiénes son? Son pintores famosos. Sí. ¿Y de dónde los reconocemos también? Las tortugas ninja. Las tortugas ninja tienen esos mismos nombres. Las tortugas ninja se llaman Rafael, Miguel Ángel, Donatello y Leonardo. No sé si ustedes sabían eso. ¿Ustedes nunca vieron ustedes los dibujitos de las tortugas ninja? ¿No? ¿Nunca? No, profe. ¿Y sí sabían por qué se llamaban así esos cuatro personajes? No, no sabía. No, señor. Bueno, las cuatro tortugas ninja tienen sus nombres en alusión a los cuatro grandes artistas del Renacimiento: Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Miguel Ángel Buonarroti y el señor Donatello. Bueno, muchachos, ya creo que la jornada de hoy ha sido bastante productiva. Fíjense que apenas llevamos, no alcanzamos a terminar, nos falta el último punto, que es el quinto punto, que era sobre la conquista de América, pero ya les hablé un poquito cuando hablamos del tema del Imperio Romano y de cómo a través de la conquista de América llegó aquí la religión católica, la lengua española que proviene de Roma. Entonces, pues no sé si tienen hasta este punto alguna pregunta, algún comentario. Quiero que me digan si les gusta esta forma de hacer la clase, si la podemos seguir haciendo de esta manera. Sí, señor. Sí, señor, profe. Señor. Señor, sí, señor. En la medida en que ustedes también participen, que ustedes también estén atentos, pues la clase se va haciendo también un poquito más amena. Por eso yo quería que compartiéramos esta experiencia, porque pues de todos modos, lamentablemente los chicos que no tengan conectividad a Meet, pues se van a perder un poco de esta explicación. De todos modos, como yo estoy grabando la clase, pues entonces pues queda la posibilidad de que los compañeros que no asistieron a esta sesión pues puedan conectarse después. Yo subo el video a YouTube y se los envío al grupo para que ustedes puedan tener la oportunidad del repaso y también de tener ahí como referencia. Bueno, muchachos, voy a dejar de grabar entonces